Gases ideales, sustancias puras, perteneciente al área de la termodinámica. En este caso tenemos el siguiente ejercicio. Un recipiente de 1 metro cúbico, aquí como tal pues vemos el recipiente de 1 metro cúbico en las dimensiones, con aire a 25 grados centígrados y 500 kilopascales. Se conecta con otro recipiente que contiene 5 kilogramos de aire a 35 grados centígrados y 200 kilopascales. Ahora, a través de una válvula, esta es la válvula se abre y se deja que todo el sistema llegue al equilibrio térmico. O sea, hay un equilibrio térmico con los alrededores que están a 20 grados centígrados. Entonces, ese equilibrio térmico a 20 grados centígrados. Hay que tenerlo muy en cuenta ese valor. Determina el volumen del segundo recipiente y la presión final de equilibrio del aire. Bueno, como primera medida, nosotros tenemos que colocar los datos que tenemos a lado y lado. A este lado tenemos un volumen inicial o volumen 1, tenemos una temperatura 1, temperatura inicial, una presión 1, pero no tenemos la masa 1 o la masa como tal de aire en este recipiente. Entonces, como primera medida, nos falta M1, que está como incógnita. En el segundo, tenemos la masa, llamémoslo masa B o masa 2, la masa del aire en este recipiente. Tenemos la temperatura, tenemos la presión, pero no tenemos el volumen. Acá sí tenemos el volumen, pero acá no tenemos el volumen. Entonces tenemos que hallar el volumen B o el volumen 2, que en este momento es una incógnita. Ya tenemos los datos, tenemos todos estos datos. Ahora empezar a mirar qué fórmulas vamos a utilizar correspondiente a los gases ideales para desarrollar esto. Como primera medida, hallemos el volumen 2. Para nosotros determinar el volumen 2 es igual a la masa 2 multiplicado por la constante del gas o lo que estemos trabajando, multiplicado por la temperatura 2, todo esto sobre la presión 2. Colocando los datos, tenemos que el volumen 2 es igual a la masa 2, en este caso es 5 kilogramos, entonces 5 kilogramos, que me multiplica la constante de lo que estamos trabajando, en este caso es aire, el ejercicio lo dice, entonces aire que es 0.287 kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin. Todo esto multiplicado por la temperatura. ¿Y cuál es la temperatura? Pues la temperatura 2 es 35 grados, pero esto hay que pasarlo a Kelvin. Sencillamente a 35 le sumamos 273. 35 más 273, 273 es igual a 308. Entonces esto multiplicado por 308, unidad de medida, Kelvin. Todo esto sobre la presión 2. Y la presión 2 es 200 kilopascales. Entonces sobre 200 kilopascales. En ese orden de ideas, acá tenemos un kilopascales. Este también se cancela. Recordemos de que aquí la ley de la orejita. Sencillamente debajo de este 200 agregamos un 1 y multiplicamos todo el numerador por el 1 y quedaría en la parte de arriba. Y ahora 200 kilopascales por kilogramos por Kelvin como unidad de medida. Y como tal nos quedaría un numerador y un denominador y empezamos a cancelar términos. Eso lo podemos hacer o sencillamente cancelamos todos los términos que están en el numerador, en el denominador, y sabemos que el resultado del volumen nos da aquella unidad de medida que no se nos cancela. Ejemplo, en el numerador tenemos kilopascales y aquí en el denominador kilopascales lo cancelamos. Tenemos un metro cúbico, como tal no se repite en ningún lado, pues quedaría quietico. Tenemos un Kelvin en el numerador, lo cancelamos con este Kelvin en el denominador. Y tenemos un kilogramo en el numerador, el que acompaña el 5, lo cancelamos con este kilogramo en el denominador. Como observamos, volumen solo nos queda como metro cúbico, unidad de medida. Entonces la respuesta sabemos de que nos dan metro cúbico, que es la unidad de medida perteneciente al volumen. Ahora, sencillamente multiplicamos. Tenemos en el numerador 5 por 0.287 por 308. Eso nos da este valor, 441.98. Y eso lo dividimos en 200, nos da 2.2099. Si nosotros aproximamos este valor, ese 9 aproximaría al 0
Entonces nos quedaría 2.21. Como conclusión, el volumen 2 es igual a 2.21 y la única unidad de medida que nos queda es metro cúbico. Entonces, metro cúbico. Ya tenemos el volumen 2. Entonces, el nuevo datico es que ese volumen 2 que va aquí, que acabamos de hallar, es de 2.21 metro cúbico. Ahora, ¿qué nos falta hallar? Este volumen 2, 2.21 metro cúbico. La única que nos queda es la masa número 1. Entonces, para hallar la masa 1, utilizamos la siguiente fórmula. Entonces, la masa 1 es igual al volumen 1 multiplicado por la presión 1 sobre la constante del gas que se está trabajando multiplicado por la temperatura 1. Sencillamente aquí nuestra fórmula la podemos hacer. Este constante y esta temperatura que están aquí multiplicando pasarían al otro lado de la igualdad a dividir, entonces quedaría volumen 2 sobre R por temperatura 2. Como ven, volumen 2, en este caso el 2 lo cambiamos por 1 porque estamos trabajando en el contenedor 1. Entonces, volumen 1 es igual a R por T1. Esto que multiplica pasa al otro lado a dividir. R por T1. R por T1. Y esta presión 2 que divide, pues pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar. Quedaría volumen 1 por presión 1 es sobre R sobre T1. Es la misma fórmula de aquí, es despejando esto. Y solo dejamos la masa 2. O bueno, sencillamente para hacer el despeje vamos a hacerlo aquí. Volumen 2 es igual a la masa 2 por R por T2 sobre P2. Como primera medida, esto que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces quedaría el volumen 2, cambiemos el 2 por el 1, puesto que estamos trabajando en el contenedor 1. Quedaría el volumen 1 sobre R por T1 sería igual a la masa 1 por la presión 1. Y ahora esta presión 1 que divide, pues pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar. Quedaría B1 por P1 sobre R por T1 es igual a la masa 1. Como ven, es esta misma fórmula que ya nos dan en algunos libros. Sencillamente aquí pues mostrar el despeje, es esta formulita que tenemos aquí. Ahora, esa masa 1 es igual al volumen 1 por la presión 1. ¿Cuál es el volumen 1? Ya lo tenemos, vean, un metro cúbico. Entonces, un metro cúbico que me multiplica la presión 1, que es 500 kilopascales. Entonces, 500 kilopascales sobre la constante del gas que se está trabajando o de lo que se está trabajando. En este caso es el aire. Tenemos la constante que es 0.287. Entonces, 0.287 kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin, multiplicado abajo por la temperatura 1. Y la temperatura 1 es 25 grados centígrados. Recordemos de que es en Kelvin. Entonces 25 más 273 en Kelvin nos da 298. Entonces esto multiplicado por 298, recordemos que es Kelvin, lo mismo. Miramos qué unidades de medida nos queda. Sencillamente este metro cúbico que está en el numerador lo cancelaremos con este metro cúbico en el denominador, este kilopascales en el numerador con este kilopascales en el denominador y este Kelvin en el numerador con este Kelvin en el denominador. Como les digo, aquí tocaba agregar un 1, si ustedes queréis, y hacen la ley de la orejita, o sea, multiplican esto por esto y esto por esto. Este de arriba por 1 quedaría igual, este por este, pues este subiría aquí y empiezan a cancelar unidades de medida. Pues es como quieran, una forma más correcta de hacerlo, sencillamente cancelan y dejan aquella que como tal no se repite. En este lado, como observamos, vean, kilogramo queda solita, por consiguiente, pues el peso nos dan kilogramos correctamente, entonces la respuesta nos da en kilogramos. Si nosotros multiplicamos 1 por 500, pues nos da 500, entonces tendríamos 500 en el numerador y en el denominador tendríamos la constante del aire, que es 0.287 multiplicada por la temperatura en Kelvin, que es 298. Esto nos da 5.8462. Entonces la respuesta es 5.8462
y unidad de medida, kilogramos. Ahora, lo que hacemos es dar respuesta al segundo interrogante que dice, la válvula se abre y se deja que todo el sistema llegue al equilibrio térmico con los alrededores que están a 20 grados centígrados. O sea, los alrededores llegan a un equilibrio en temperatura, como tal, 20 grados centígrados. Nos piden determine el volumen del segundo recipiente y la presión final de equilibrio del aire. Ya como tal, pues hallemos la presión 2 cuando está en un equilibrio como tal. Para eso nosotros colocamos todos los datos que tenemos hasta el momento. Todo lo que hallamos es esto y esto. Entonces tenemos los datos iniciales del problema que nos estaban dando. Teníamos un volumen 1 de 1 metro cúbico. El volumen del recipiente 2 fue el que acabamos de hallar, que es 2.21 metro cúbico. Tenemos una temperatura 1, que en grado Kelvin, la temperatura 1 nos dio... Es esta que tenemos acá, temperatura 1. En grado Kelvin nos dio 298. Entonces temperatura 1 en Kelvin, 298. La temperatura 2, 308. Tenemos la presión 1, que es 500 kilopascales. La presión 2, que es 200 kilopascales. Volumen, temperatura, presión. Y nos faltaría pues la masa como tal, la masa del aire en el primer caso, que fue lo que hallamos. M1 nos dio 5.8462, 5.8462 kilogramos. Y la masa 2 del aire pues ya la teníamos, pues nos daba el ejercicio, que es 5 kilogramos. Aquí como tal pues transcribí todos los datos. Aquí lo único que hay que tener en cuenta, las temperaturas no como tal, puesto que se supone de que está en un equilibrio térmico cuando todo llega a los 20 grados centígrados. Omitimos eso, pero sí tenemos en cuenta los demás valores y también tener en cuenta que nos piden cuál es la presión final o la presión 2, es esta presión final, presión B, presión 2, cuando se logra ese equilibrio térmico. Como sabemos que nos piden la presión 2, pues primero hallemos cuánto es el volumen equivalente en los dos recipientes, en los dos lugares. Entonces, el volumen total, BT, es sumar el volumen 1 más el volumen 2. Y el volumen 1 es 1 metro cúbico más el volumen 2, que es 2.21 metro cúbico. Si nosotros hacemos esta suma correspondiente, tenemos de que el volumen total, o el peso el volumen total como tal, es de 3.21 metro cúbico. Ya tenemos el volumen total, ahora ¿cuál es la masa total? O el peso del aire. En este caso, en el recipiente 1, nos pesa 5.8462 kilogramos, más el del recipiente 2, que es 5 kilogramos. Si nosotros sumamos el del recipiente 1 más el del recipiente 2, el peso del aire total en los dos lados es de 10.8462. Unidad de medidas, pues, sabemos que es peso, kilogramos. Ahora, ¿cuál es esa temperatura cuando se logra un equilibrio térmico pasada en Kelvin? Sencillamente nos dice que 20 grados centígrados, le sumamos 273, nos da 293 Kelvin. Entonces 293 Kelvin. ¿Qué más tenemos? La temperatura ya está, el volumen ya, la masa y la constante del aire. La constante del aire, pues ya sabemos que la que hemos utilizado desde el principio del problema es 0.287 kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin. Listo, con estos datos ya podemos hallar la presión final cuando llega a un equilibrio térmico. Entonces, la presión final, o la presión 2, o presión B, es igual a multiplicar la masa por la constante del gas, o lo que se está usando en el problema, por la temperatura 2 sobre el volumen 2. Entonces, la presión 2, pues sigue siendo la incógnita, o lo que vamos a hallar. La presión 2 es igual a la masa total, la sumatoria, es 10.8462 kilogramos,
multiplicando la constante, en este caso del aire, porque los dos recipientes están llenos de aire, 0.287 kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin, multiplicado por la temperatura 2. No olvidemos que eso, como tal, esa temperatura 2 es la temperatura final, ¿no? La temperatura después de cuando está en el equilibrio térmico como tal. Hay que tener en cuenta esa temperatura 2, que no es otra cosa que esta que acabamos de ver aquí, que es 293 Kelvin cuando se logra el equilibrio térmico. Entonces, 293 unidad de medida, pues Kelvin. Todo esto sobre el volumen. ¿Y el volumen cuánto es? El volumen, pues el volumen total, que es 3.21 metro cúbico. Ahora cancelemos unidades de medida y miremos cuál unidad de medida nos está quedando. Este kilogramos en el numerador lo cancelamos con este kilogramos en el denominador, este metro cúbico en el denominador, con este metro cúbico en el numerador, este Kelvin en el denominador, con este Kelvin en el numerador. Y la única unidad de medida que nos queda aquí, si observamos, es la unidad de medida de la presión en kilopascales. Entonces sabemos que la respuesta nos da en kilopascales. Pero como también les digo, si quieren, ustedes sencillamente aquí agregan un 1, un unito, y hacen la ley de la orejita, este de aquí multiplicado por el 1 y esto de aquí multiplicado por esto. Y las unidades de medida me quedarían solamente ubicadas en el numerador y en el denominador, y empezamos a cancelar y nos quedaría una unidad de medida. En este caso, la que está en el numerador, que es kilopascales. O sencillamente cancelan todas las unidades de medida que están en el numerador y denominador y dejan aquella la cual no se puede cancelar o queda solita, en este caso la presión, que es kilopascales. Ahora, en el numerador tenemos el peso total del aire, que es 10.8462, que me multiplica la constante del aire, que es 0.287, que me multiplica la temperatura final cuando se logra el equilibrio térmico, que es 20 grados centígrados, en este caso pasado a grados a Kelvin, sería 293, todo eso dividido en la suma de los volúmenes de los dos lados, o el volumen total, que es 3.21. Eso me da como respuesta 284.13, número periódico 33333. Entonces, sencillamente, concluimos de que la presión 2 o la presión final es igual a 284.13. Esa sería la respuesta a nuestra pregunta. Entonces, si nos hicieran la pregunta, según las características del problema que nos están entregando, cuando se abre la válvula y se deja que todo el sistema llegue al equilibrio térmico con los alrededores a una temperatura que están a 20 grados centígrados, el volumen del segundo recipiente es de 284.13 kilopascales